Los Rosacruces, la sociedad secreta que nadie pudo encontrar. Imagina que recibes una carta, no una carta cualquiera, una carta sin firma, sin remitente, sin ninguna indicación de dónde viene o quién la escribió. La carta dice que existe una fraternidad de sabios, que llevan siglos acumulando el conocimiento más importante del mundo, que han descubierto los secretos del cosmos, de la medicina y de la naturaleza, que los poderosos han intentado suprimir durante generaciones, que están listos, por primera vez en su historia, para compartir ese conocimiento con el mundo, y que si quieres unirte a ellos, puedes escribirles, pero la carta no da ninguna dirección. Eso fue lo que recibió Europa en 1614, no una carta, un libro anónimo de 30 páginas, impreso en Kassel, en el corazón de la Alemania protestante, que circuló por toda Europa con una velocidad que en el siglo XVII solo podía explicarse por el fervor con que las personas que lo leían lo copiaban y lo pasaban a sus vecinos. Se llamaba la Fama Fraternitatis, la fama de la fraternidad, y en el plazo de un año, personas en toda Europa, filósofos, médicos, alquimistas, teólogos, poetas, astrónomos, estaban escribiendo cartas dirigidas a los Rosacruces, publicando libros enteros para tratar de contactarlos, declarando públicamente que querían unirse a su fraternidad. El problema era que nadie respondía, porque nadie en toda Europa pudo encontrar a un solo Rosacruz. Esta es la historia de una sociedad secreta que quizás no existía, que agitó a Europa entera como ninguna otra idea del siglo XVII, que está conectada de maneras que muy pocos conocen con el hermetismo que hemos seguido en esta saga desde Alejandría, y cuyo legado está todavía con nosotros hoy, aunque muy pocas personas sepan reconocerlo. Si has seguido esta saga desde el principio, ya sabes que el conocimiento sobrevive de maneras inesperadas, que lo que parece desaparecer en una hoguera puede reaparecer décadas después en una forma que nadie habría anticipado. Los Rosacruces son el ejemplo más extraño, más fascinante y más perturbador de ese principio que esta saga ha seguido a lo largo de 8 episodios. Quédate hasta el final. La última parte de este episodio tiene algo que la mayoría de los canales que hablan de los Rosacruces nunca dicen. Empezamos. Antes de continuar, un momento. Esta saga lleva ya 8 episodios construyendo algo que muy pocos canales en español han intentado. Una historia completa, rigurosa y apasionante del conocimiento que Occidente perdió, encontró y volvió a perder. Cada episodio es más denso que el anterior, y el siguiente, que veremos en unas semanas, es probablemente el que más consecuencias tiene para el mundo en que vivimos hoy. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo y activa la campanita, no para recibir spam, sino porque lo que viene después de los Rosacruces, la conexión entre esta tradición y el nacimiento de la ciencia moderna, la masonería y el proyecto político de la Ilustración, es exactamente el tipo de historia que este canal existe para contar. Si ya eres suscriptor, gracias por llevar 8 episodios con nosotros. Lo que construimos juntos en los comentarios de cada episodio es la parte de este canal que más importa. Sigue haciéndolo hoy. Bien, volvamos a 1614, capítulo 1, 1614, el año en que Europa perdió la razón. Para entender por qué la Fama Fraternitatis produjo el efecto que produjo, hay que entender en qué momento de la historia de Europa apareció. El año 1614 no era un año cualquiera. 14 años antes, en el campo de Fiori de Roma, habían quemado a Giordano Bruno, el hombre que había intentado transmitir el hermetismo a través de Europa, que había enseñado en Oxford, en París, en Ginebra, en Frankfurt, que había escrito sobre universos infinitos y mundos habitados y la unidad de todo lo que existe, había muerto en la hoguera después de 8 años de prisión inquisitorial. El mensaje era claro: hay tipos de pensamiento que el poder institucional no va a tolerar, y sin embargo, ese mensaje no había silenciado nada. La Reforma Protestante había roto la unidad religiosa de Europa de una manera que ningún edicto imperial podía reparar. Alemania, Suiza, los Países Bajos, Inglaterra, los países escandinavos habían abandonado la autoridad de Roma, y en ese espacio de ruptura, de reorganización de las instituciones intelectuales, de búsqueda de nuevas bases,
para el conocimiento que no dependieran ni de la tradición católica ni del recién establecido dogma protestante, había aparecido algo nuevo, una demanda de reforma total, no solo reforma religiosa, reforma del conocimiento, reforma de la manera en que los seres humanos entendían el cosmos, la medicina, la naturaleza, el lugar del ser humano en la creación. Bacon había publicado en 1605 su Advancement of Learning, su programa para reconstruir el conocimiento humano sobre bases empíricas. Galileo estaba haciendo sus observaciones con el telescopio. Kepler había formulado sus leyes del movimiento planetario. El mundo intelectual europeo estaba en ebullición, buscando una nueva síntesis que pudiera reemplazar la escolástica medieval sin abandonar la búsqueda de verdades fundamentales sobre el cosmos. En ese contexto, la Fama Fraternitatis no cayó en terreno vacío, cayó en el terreno más fértil que podía encontrar. El libro comenzaba con una declaración de intenciones que en 1614 debía sonar como una detonación intelectual. Decía que Europa estaba en el umbral de una gran renovación, que el conocimiento que los sabios habían acumulado en secreto durante generaciones estaba a punto de ser revelado, que una fraternidad de sabios llamados los Hermanos de la Rosa Cruz, los Rosacruces, había decidido que el momento había llegado. El texto describía el origen de la fraternidad con una precisión que en la época debía haber parecido casi documental. Un joven alemán llamado Christian Rosenkreuz, Christian Rosacruz, había nacido en el año 1378. Había viajado a Oriente en busca de conocimiento. Había estudiado en Damasco, en Arabia, en Fez, en Marruecos, con los sabios del mundo árabe e islámico. Había traído ese conocimiento de regreso a Europa. Había fundado una fraternidad con un puñado de discípulos. Había vivido 106 años. Había muerto en 1484. Y su tumba, un espacio perfecto de geometría y simbolismo, había sido descubierta por sus herederos en 1604, exactamente 120 años después de su muerte, como el propio Rosenkreuz había predicho. Dentro de la tumba, decía la Fama, había libros, instrumentos, objetos de conocimiento y el cuerpo del fundador, perfectamente conservado después de 120 años. La historia era extraordinaria, detallada, específica, creíble en la forma aunque no en el fondo, y nadie podía verificarla, porque nadie sabía dónde estaba la tumba, porque nadie había visto los libros, porque Christian Rosenkreuz, si había existido, no había dejado ningún rastro histórico verificable fuera del texto que decía hablar de él, pero la historia funcionó de todas formas. En el plazo de pocos años, circularon por Europa decenas de libros respondiendo a la Fama, reclamando contacto con la fraternidad, declarando ser miembros o afiliados, ofreciendo interpretaciones de sus símbolos, atacándola como fraude o defendiéndola como revelación auténtica. Se calcula que entre 1614 y 1630 se publicaron más de 200 textos relacionados con los Rosacruces en lengua alemana, latina, francesa e inglesa. 200 textos en 16 años sobre una sociedad secreta que nadie pudo encontrar. Eso no es un fenómeno marginal, es uno de los movimientos intelectuales más intensos del siglo XVII europeo, y su historia casi nunca se cuenta completa. Capítulo 2. Christian Rosenkreuz, el hombre que nunca existió. Sabemos hoy, con bastante certeza histórica, quién escribió los manifiestos Rosacruces. No fue una fraternidad de sabios ancestrales, no fue el heredero de una tradición que venía desde el año 1378. Fue un teólogo luterano alemán llamado Johann Valentin Andreae, que tenía 21 años cuando escribió el primero de los textos Rosacruces y que pasaría el resto de su vida con una relación profundamente ambivalente con lo que había creado. Andreae nació en 1586 en Württemberg, en el sur de Alemania. Era hijo y nieto de pastores luteranos. Creció en una familia de intelectuales protestantes profundamente comprometidos con la reforma tanto religiosa como intelectual que el luteranismo prometía. Estudió en Tübingen, donde entró en contacto con un círculo de pensadores
que compartían una obsesión: cómo reformar no solo la Iglesia, sino el conocimiento mismo. Ese círculo incluía a Johann Arndt, el teólogo místico que intentaba combinar el luteranismo con la espiritualidad interior de la tradición mística medieval, a Tobias Hess, médico y pensador utópico, y a varios jóvenes estudiantes que compartían con Andreae algo que en la Tübingen de finales del siglo XVI era casi subversivo: un interés profundo y apasionado por el hermetismo. No el hermetismo oscuro y supersticioso que la Iglesia condenaba, el hermetismo filosófico de Ficino, de Pico, del Renacimiento florentino, que en el episodio anterior vimos nacer en la villa de Careggi. La idea de que el cosmos tiene una estructura racional y espiritual que la mente humana puede alcanzar a través del conocimiento, la prisca teología, que Ficino había presentado como el origen común de todas las tradiciones de sabiduría. Andreae y su círculo eran luteranos fervorosos, pero eran también herederos del humanismo renacentista que el Corpus Hermeticum había alimentado, y estaban convencidos de que una reforma verdadera del conocimiento humano tenía que integrar esas dos tradiciones: el rigor intelectual del luteranismo y la profundidad filosófica del hermetismo. La Fam Fraternitatis fue en su origen un ejercicio literario, una utopía filosófica en forma de ficción. Andrea la escribió como se escriben hoy los experimentos de pensamiento. ¿Qué pasaría si existiera una sociedad de sabios que hubiera resuelto los problemas que la Europa del siglo XVII todavía no había podido resolver? El problema fue que el texto se escapó de sus manos, o más exactamente, el texto fue copiado, compartido y finalmente impreso sin que Andrea lo controlara. Circuló durante años en forma manuscrita antes de su publicación oficial en 1614, y cuando llegó a la imprenta ya había adquirido una vida propia que su autor no había anticipado. La gente quería que fuera verdad, no porque fueran ingenuos, sino porque el momento histórico creaba una demanda enorme de exactamente lo que la fama prometía: un conocimiento integrador que pudiera sobrevivir a las guerras religiosas, que pudiera ofrecer una base común para reformar la medicina, la filosofía natural, la teología, que pudiera hacer posible lo que la fragmentación confesional de Europa parecía haber hecho imposible. Andreae publicó posteriormente un texto llamado Las bodas químicas de Christian Rosenkraut, que es en parte una novela alegórica, en parte un texto alquímico y en parte una broma filosófica de una sofisticación extraordinaria. En ese texto se ve con claridad lo que la mente de Andreae era capaz de hacer: combinar el simbolismo hermético, la narrativa novelesca, la filosofía neoplatónica y el humor intelectual en un solo texto que funciona en varios registros simultáneamente. Pero el problema de Andreae no era intelectual, era el que tiene cualquier persona que crea algo y luego no puede controlar lo que la gente hace con ello. La Fama Fraternitatis había creado un movimiento, y ese movimiento empezó a tomar direcciones que Andreae no había previsto y que en algunos casos encontraba perturbadoras, porque lo que la fama había convocado no era solo el interés de los filósofos serios que Andreae tenía en mente, había convocado también alquimistas charlatanes que reclamaban ser rosacruces para cobrar por sus servicios, astrólogos que encontraban en el simbolismo de la rosa y la cruz la confirmación de sus predicciones, a personas que buscaban en la promesa de la fraternidad algo parecido a la magia, un acceso directo a poderes que el conocimiento ordinario no podía proporcionar. El texto que Andreae había escrito como una utopía filosófica se había convertido en una pantalla sobre la que cada lector proyectaba sus propios deseos, lo cual, si lo piensas bien, es hermético en el sentido más profundo del término. El texto que cada tradición recibe es el texto que su mundo necesita. Capítulo 3. Lo que los manifiestos decían realmente. Para entender qué había realmente en los manifiestos rosacruces, más allá de la historia de Christian Rosenkraut y la fraternidad misteriosa, hay que leerlos de la manera en que sus autores querían que fueran leídos, no como documentos históricos, como programas filosóficos. La Fama Fraternitatis comenzaba con una crítica al estado del conocimiento en Europa
que en 1614 debía haber resonado con fuerza en cualquier lector intelectualmente serio. Decía que el conocimiento humano estaba dividido en compartimentos incomunicados, que los filósofos no hablaban con los médicos, que los médicos no hablaban con los matemáticos, que los teólogos construían sistemas que ignoraban los descubrimientos de la filosofía natural, que cada tradición intelectual había construido muros alrededor de sí misma en lugar de buscar las conexiones que la harían más poderosa. Esa crítica no era original, la había hecho Bacon, la estaba haciendo en esos mismos años Galileo desde otro ángulo, la habían hecho, siglo y medio antes, Ficino y Pico, desde el humanismo renacentista. Pero la fama añadía algo que Bacon y Galileo no añadían, la convicción de que las divisiones del conocimiento no eran solo un problema metodológico, eran un problema espiritual, y que su solución requería no solo un método nuevo, sino una visión nueva, una visión que la tradición hermética, según los manifiestos, ya contenía. La referencia era explícita. Los manifiestos citaban a Paracelso, el médico y alquimista del siglo XVI que había intentado reformar la medicina combinando la observación empírica con el pensamiento hermético sobre las correspondencias entre el macrocosmos y el microcosmos. Describían el conocimiento que la fraternidad poseía en términos que cualquier lector familiarizado con el corpus hermeticum habría reconocido: la comprensión de la estructura del cosmos, la capacidad de actuar sobre la naturaleza a través de ese conocimiento, la posibilidad de una medicina que curara desde el origen de la enfermedad en lugar de tratar los síntomas. El segundo manifiesto, la Confessio Fraternitatis, iba más lejos. Decía que el mundo estaba a punto de entrar en una nueva era de conocimiento, que los descubrimientos que se estaban produciendo en esos años, y aquí la Confessio era notablemente específica, mencionaba el nuevo mapa del cielo que Tycho Brahe había trazado, las nuevas tierras descubiertas en el nuevo mundo, los nuevos instrumentos que permitían ver el cosmos con una claridad que las generaciones anteriores no habían tenido, eran señales de que el momento de la revelación se acercaba, y que los Rosacruces, portadores de una tradición que venía desde el Egipto, de Hermes Trismegisto, pasando por el Oriente Árabe donde Christian Rosenkreuz había estudiado, eran los guardianes de la síntesis que esa nueva era requería. El programa era ambicioso hasta el extremo, pero no era irracional, porque lo que los manifiestos describían, una síntesis entre el conocimiento empírico de la naturaleza y la comprensión filosófica de sus principios fundamentales, entre el rigor metodológico y la profundidad espiritual, entre la ciencia y la sabiduría, era exactamente el problema que la revolución científica del siglo XVII estaba intentando resolver sin lograrlo completamente. Newton lo intentó y guardó la mitad de su intento en una caja. Los Rosacruces, o más exactamente los textos que hablaban en nombre de los Rosacruces, describían un mundo en el que esa división no existía, en el que el conocimiento era uno solo, en el que la comprensión de la naturaleza y la comprensión del espíritu eran aspectos diferentes del mismo proyecto. Era una utopía, pero era una utopía que señalaba hacia un problema real, y los problemas reales, aunque no tengan solución inmediata, producen efectos reales en la manera en que las personas piensan y actúan. El tercer texto, Rosacruz, las bodas químicas, añadía una dimensión diferente que los otros dos no tenían. Era un texto deliberadamente enigmático. Contaba en forma de novela alegórica el viaje de Christian Rosenkreuz a un castillo donde se celebraba una boda misteriosa. En ese castillo ocurrían cosas que combinaban la simbología alquímica, los rituales de iniciación, las pruebas de conocimiento y la comedia filosófica en proporciones que hacían imposible una lectura unívoca. Y eso era exactamente el punto. La tradición hermética que venía desde Alejandría había usado siempre el símbolo como herramienta filosófica, no como decoración ni como código secreto que esconde un mensaje que podría expresarse de otra manera, sino como la forma más adecuada de expresar verdades que el lenguaje directo no puede contener, porque pertenecen a un nivel de la realidad que el lenguaje directo no alcanza. Andrea, que conocía esa tradición con la profundidad de quien la ha estudiado durante años, usó el símbolo de la misma manera.
Las bodas químicas no pueden descifrarse, pueden experimentarse, pueden leerse varias veces y cada vez revelar una capa diferente de significado. Pueden hacer cosas en el lector que un texto de filosofía analítica no puede hacer porque operan en un registro diferente. Eso también es hermético. También es el legado de Alejandría. También es parte de lo que se perdió y se recuperó, y se perdió de nuevo, y llegó a 1614 de una forma que nadie, ni siquiera Andreae, había planeado completamente. Vamos a hacer una pausa aquí. Si llevas 40 minutos con este episodio, ya sabes que lo que estamos haciendo no es lo habitual en la divulgación histórica. No estamos contando anécdotas. Estamos siguiendo un hilo intelectual a través de 8 siglos. Eso requiere un esfuerzo del espectador que no todos los canales piden y que no todos los espectadores están dispuestos a hacer. Si tú lo estás haciendo, hay 2 cosas que puedes hacer ahora mismo. La primera es darle like a este video, no porque sea un gesto vacío, sino porque es la única señal que tiene YouTube de que este tipo de contenido lento, riguroso, sin efectos especiales, sin títulos clickbait, tiene una audiencia que lo valora. Sin esa señal, el algoritmo no lo muestra, y entonces no llega a las personas que lo necesitan. La segunda es dejar un comentario con esto. ¿Qué episodio de esta saga te parece que conecta mejor con lo que estamos viendo hoy sobre los Rosacruces? No tiene que ser una respuesta larga, una línea es suficiente. Los comentarios son la memoria colectiva de este canal, y los que vienen después de ti los van a leer. Seguimos, que esto se pone más interesante. Capítulo 4. La cacería porque nadie los encontró. Entre 1614 y 1630, decenas de personas en toda Europa buscaron a los Rosacruces, no de manera casual, con la seriedad y la dedicación que se pone en una búsqueda que importa. René Descartes, que en esos años era un joven soldado filósofo, recorriendo Europa en busca de conocimiento, buscó a los Rosacruces cuando llegó a París después de la publicación de los manifiestos. No los encontró, fue acusado de ser uno de ellos. Tuvo que demostrar públicamente que era visible que no había nada de oculto en él para desmentir el rumor. El filósofo alemán Michael Mayer, uno de los alquimistas más serios de su época y amigo personal del rey inglés Jacobo I, publicó varios textos en respuesta a los manifiestos y viajó por Europa buscando a la fraternidad. No encontró ningún Rosacruz confirmado, pero sí encontró una red de personas que compartían los mismos intereses intelectuales, el mismo lenguaje simbólico, la misma fascinación por la síntesis entre ciencia y hermetismo. El matemático y filósofo inglés Robert Fludd escribió una defensa apasionada de los Rosacruces contra sus críticos. Kepler, el astrónomo que había formulado las leyes del movimiento planetario, entró en una polémica pública con Fludd sobre el uso del simbolismo matemático en la filosofía natural. Nadie los encontró, pero todo el mundo hablaba de ellos. ¿Por qué? La respuesta más obvia es también la más superficial, porque eran un misterio, y los misterios atraen la atención. Pero esa respuesta no explica la intensidad del fenómeno. No explica por qué personas tan serias intelectualmente como Descartes, Kepler y Mayer dedicaron tiempo y energía a buscar a una fraternidad cuya existencia no podían verificar. La respuesta más profunda es esta: los Rosacruces no eran un misterio arbitrario, eran un misterio que señalaba hacia preguntas reales. El programa intelectual que los manifiestos describían la síntesis entre ciencia y sabiduría, entre conocimiento empírico y comprensión filosófica, entre el rigor metodológico y la profundidad espiritual, era exactamente el programa que los intelectuales más serios de Europa estaban intentando desarrollar. Y la promesa de que existía una fraternidad que ya había resuelto ese problema, que ya tenía la síntesis, que estaba dispuesta a compartirla, era irresistible para personas que llevaban años intentando construir esa síntesis por sus propios medios. La búsqueda de los Rosacruces fue en buena medida una búsqueda de esa síntesis, y lo que los buscadores encontraron, aunque no encontraran ningún Rosacruz confirmado, fue algo casi igualmente valioso entre sí. El movimiento Rosacruz funcionó como red, como punto de encuentro invisible para personas que compartían intereses y problemas similares, pero que vivían en ciudades diferentes, escribían en idiomas diferentes, pertenecían a tradiciones intelectuales diferentes.
Los manifiestos crearon un lenguaje común, un conjunto de referencias compartidas, una identidad colectiva que no requería membresía formal porque no había ninguna fraternidad formal a la que ingresar, y esa red informal fue el contexto en el que se desarrollaron algunas de las ideas más importantes del siglo XVII. La Royal Society inglesa, fundada en 1660 y considerada una de las instituciones fundadoras de la ciencia moderna, tenía entre sus miembros fundadores a personas que habían estado profundamente involucradas en los debates rosacruces de las décadas anteriores. Robert Boyle, el químico que formuló la ley de los gases y contribuyó a separar la química moderna de la alquimia, había estudiado los textos herméticos y alquímicos con la misma seriedad que los experimentos de laboratorio. Isaac Newton, como vimos en el episodio anterior, tenía 1 millón de palabras de manuscritos alquímicos en su caja privada. La línea que va de los manifiestos rosacruces de 1614 a la Royal Society de 1660 no es directa. No hay un documento que diga, los rosacruces fundaron la Royal Society, pero hay una continuidad de personas, de preguntas, de intereses y de tradiciones intelectuales que hace que esa conexión sea imposible de ignorar para quien la estudia con atención. Lo que los rosacruces no pudieron construir como institución, porque no eran una institución, porque quizás nunca existieron como fraternidad, organizada se construyó de todas formas, de otra manera, a través de otras instituciones, con otro lenguaje, pero con la misma pregunta de fondo. Capítulo 5. El legado real de una sociedad imaginaria. Hay una paradoja en el centro de la historia de los rosacruces que me ha acompañado desde que empecé a escribir este episodio. Una sociedad que quizás no existía, tuvo más influencia en la historia del pensamiento occidental que muchas sociedades que sí existieron. ¿Cómo es posible? La respuesta está en algo que la tradición hermética que hemos seguido en esta saga lleva 8 episodios señalando, aunque con palabras distintas en cada episodio. Las ideas más poderosas no son las que describen el mundo tal como es, son las que describen el mundo tal como podría ser, las que crean una imagen de posibilidad tan intensa que las personas actúan como si esa posibilidad ya fuera real, y al actuar así, a veces la hacen real. La Fama Fraternitatis describió una fraternidad que poseía la síntesis del conocimiento que Europa necesitaba, no porque esa fraternidad existiera, sino porque Europa necesitaba esa síntesis. Y las personas que leyeron el texto y creyeron en él, o que lo leyeron sin creer pero respondieron a la pregunta que planteaba, produjeron a través de sus propias búsquedas, sus propias obras, sus propias redes de correspondencia y colaboración, algo parecido a lo que el texto prometía, no idéntico, no completo, no la síntesis perfecta entre ciencia y sabiduría que los manifiestos anunciaban, pero sí la conversación más intensa y más productiva que Europa había tenido en décadas sobre las preguntas más fundamentales del conocimiento humano. Andrea lo supo, hacia el final de su vida, cuando ya tenía claro el alcance de lo que había puesto en movimiento con sus textos de juventud, escribió algo que me parece uno de los testimonios más honestos sobre el poder de las ideas que conozco. Dijo que había escrito la fama como una broma, como una utopía lúdica, un experimento de imaginación filosófica, y que el mundo la había tomado en serio de una manera que lo sorprendió, lo perturbó y finalmente lo convenció de que el experimento había revelado algo sobre la naturaleza de las ideas que no había anticipado. Las ideas que señalan hacia algo que falta, dijo Andrea en esencia, tienen una fuerza que no depende de que la persona que las emite las tome en serio. La fuerza viene de la ausencia que señalan, del espacio vacío que nombran. Eso también es hermético. La tradición que venimos siguiendo desde Alejandría no es, en su forma más profunda, una colección de doctrinas. Es una manera de mirar el espacio entre lo que sabemos y lo que no sabemos. Una manera de tomar en serio ese espacio, de no llenarlo con respuestas prematuras ni dejarlo vacío por desidia. Lo que Hermes Trismegisto le dijo al protagonista del Poimandrés. Lo que Hipatia les enseñaba a sus estudiantes en las calles de Alejandría. Lo que Ficino encontró en el manuscrito que un monje trajo de Macedonia. Lo que Bruno llevaba en la cabeza cuando entró a la cárcel del Santo Oficio. Lo que Newton guardó en la caja y lo que Andreae puso en circulación en la forma de una fraternidad que nadie pudo encontrar.
Es la misma pregunta, formulada de maneras distintas en cada época. ¿Qué somos? ¿Qué es este cosmos que habitamos? ¿Qué relación tiene la mente humana con el orden que la rodea? ¿Es posible un conocimiento que no solo informe sino que transforme? Esas preguntas no tienen fecha de caducidad. No las resolvió Alejandría, no las resolvió Florencia, no las resolvió la Royal Society, no las resuelve la ciencia contemporánea, aunque la ciencia contemporánea sea el instrumento más poderoso que los seres humanos han desarrollado para aproximarse a algunas de ellas. Y mientras esas preguntas sigan sin respuesta definitiva, habrá personas buscando a los Rosacruces, no la fraternidad, la síntesis, no la sociedad secreta, la pregunta que la sociedad secreta señalaba. El conocimiento que ardió en Alejandría quizás nunca vuelva. Lo que Bruno no pudo transmitir quizás esté perdido para siempre. Lo que Newton guardó en la caja ya fue abierto, pero lo que Newton no escribió, las ideas que tenía, pero no encontró la forma de articular, no está en ninguna caja. Pero la dirección en que todos ellos miraban sigue siendo la misma, y esa dirección está disponible para cualquiera que decida seguirla. Si llegaste hasta aquí, acabas de completar 8 episodios de una historia que empezó en el año 415 en una calle de Alejandría y acaba de llegar a la Europa protestante del siglo XVII. 8 episodios, 8 maneras diferentes de formular la misma pregunta y una saga que no ha terminado. Antes de que nos separemos, necesito pedirte 4 cosas. Las 4 importan y cada una cumple una función diferente. La primera, dale like a este video si todavía no lo has hecho. Es la señal más directa que existe para decirle al algoritmo que este tipo de historia lenta, rigurosa, sin artificios, tiene una audiencia que la valora. Sin esa señal, el próximo episodio llega a menos personas, y hay personas que lo necesitan. La segunda, suscríbete y activa la campanita, si todavía no lo has hecho. El episodio 9 va a entrar en el territorio que esta saga lleva 8 episodios preparando. La conexión entre los Rosacruces, la masonería y el proyecto político de la Ilustración, el momento en que el hermetismo dejó de ser una tradición filosófica minoritaria y se convirtió en uno de los motores del mundo moderno. No querrás perderte eso. La tercera, deja un comentario con esto, no cualquier cosa, esto. De todos los personajes que hemos conocido en esta saga, ¿cuál te parece que entendía mejor la pregunta que todos ellos estaban intentando responder? Hipatia, Ficino, Bruno, Newton, Andreae, solo uno, y una razón. Los comentarios que son específicos son los que más me importan y los que más ayudan a los espectadores que llegan después de ti. La cuarta, comparte este episodio con una persona, con la persona concreta que se te acaba de venir a la cabeza en este momento. Mándale el link, solo eso, sin explicación. Deja que el video hable. Los Rosacruces prometieron una fraternidad de sabios que compartiría el conocimiento con quien estuviera listo para recibirlo. Nunca aparecieron, pero la pregunta que plantearon sí apareció, y sigue estando aquí. Este canal existe para seguirla. Nos vemos en el episodio 9